hablaremos de penitencias. La penitencia parece una institución cristiana y sin embargo hablaremos de penitencias en los mitos de la antigüedad clásica. Vamos a citar una serie de episodios en los cuales los personajes tuvieron que someterse a castigos de cierta perdurabilidad para expiar sus faltas. En algunos casos la expiación era cosa imposible, incluso por el carácter eterno de la penitencia. Obviaremos los casos más famosos, los trabajos de Heracles, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. Así que vamos a empezar con una penitencia a la que tuvo que someterse Metope. Metope, que es un nombre exquisito para una dama, era hija de Équeto, que también tenía lo suyo. Los muchachos dirán, hubiera sido mucho mejor Metope y Équeto. Bien, pero era Metope y Équeto, justamente para evitar que el colegio se convirtiera en una casa de tolerancia. El caso es que Équeto era un rey de Epiro, era un tirano cruel acá entre nosotros, y lo conocían como el espanto de los mortales. Ahí viene el espanto de los mortales, y era Équeto. Señora, ¿está el espanto de los mortales?, decían sus amiguitos cuando lo iban a buscar, siendo Équeto todavía un niño. El caso es que ya grande, siendo tirano cruel, a quienes caían bajo su castigo, les solía cortar las orejas y arrojaba las orejas, ¿no?, a los perros. Se me dirá que hubiera sido peor preservar las orejas y arrojar el resto de la persona a los perros. Pero esto es lo que hacía Équeto. Parece que Metope tenía un amante, y Équeto, al enterarse, se enojó. Para castigar a su hija, la sometió a una penitencia. Y si alcanzaba a completarla, le prometió que conseguiría, que la iba a dejar reunirse con su amado. Équeto hizo entonces lo siguiente. Encerró a Metope en una torre y le dio granos de cebada hechos de bronce. Mejor dicho, le dio granos de bronce que tenían el exacto tamaño de granos de cebada. Le pidió entonces que hiciera con ellos harina, si es que quería encontrarse nuevamente con su amante. Metope enseguida comenzó estas operaciones consistentes en lograr harina de granos de bronce. No lo logró. Y aún sigue allí encerrada, tratando de moler granos de bronce, mientras que su amante, tal vez, acaso, ya se ha ido con otra. Citemos una penitencia a la que tuvo que someterse nada menos que el dios Apolo. Parece que en una oportunidad Apolo, Posidón, Hera y Atenea urdieron una conspiración nada menos que contra Zeus. Quisieron amarrarlo con cadenas y suspenderlo en el cielo. Pero la diosa Tetis se enteró del asunto y buscó ayuda entre uno de los gigantes de 100 manos, llamado Egeón. Era una circunstancia curiosa porque en general los gigantes eran enemigos de los olímpicos y particularmente del jefe de ellos, Zeus. Recuérdese que los olímpicos habían triunfado en una batalla contra los gigantes y los habían enviado al Tártaro. Pero de todas maneras, este gigante de 100 manos, Egeón, agarró viaje para ayudar a Zeus. Y cuando ya lo estaban encadenando, los dioses sublevados, apareció el gigante. Su sola presencia y el temor a su fuerza prodigiosa bastaron para que la conspiración se detuviera. Ahora, muy bien, Zeus le dictó una penitencia a Apolo por aquella sublevación. Tuvo que aparecerse en calidad de esclavo al servicio de los mortales. Para ello le fueron suspendidos sus poderes de Dios durante un tiempo. Junto a Posidón, que también estaba en el asunto, Apolo fue obligado a trabajar para el rey de Troya, Laomedonte, quien les encargó a ambos dioses la construcción de los muros de su ciudad. Como sabemos, participó también en aquella construcción un mortal llamado Eaco. ¿Por qué? Porque si solo participaban dioses de la construcción de cualquier muralla,
esa muralla estaba destinada a ser inexpugnable. Y era peligroso para los dioses que hubiera algo imposible de derribar en el mundo. Una ciudad imposible de ser tomada ya era algo que amenazaba el dominio mismo de los dioses. Entonces participó un mortal en aquella construcción. Ahora bien, Apolo y Poseidón, enojados por aquella penitencia, trabajaban y trabajaban muy bien y terminaron los trabajos. Y quisieron alguna remuneración. Fueron a ver a Laomedonte, dijeron, bueno, aquí ya está terminada la muralla, nosotros, privados de nuestros poderes divinos, estuvimos aquí rompiéndonos todos, por no decir otra cosa, haciendo esta muralla, así que, en fin, tírenos algo, una moneda. Y Laomedonte se negó a pagar nada. E incluso, como todavía no habían recuperado sus poderes divinos, amenazó a ambos dioses, a Apolo y a Poseidón, bastante perjudicados en aquel entonces, con cortarles las orejas directamente. Bueno, pero sucedió que Apolo recuperó, cumplida la penitencia, su forma divina, y entonces se vengó. Envió contra Troya una terrible peste. Y ahora van a ver lo que soy yo, dijo. Poseidón, que también estaba enojado, envió un espantoso monstruo marino que se morfaba a los habitantes del país. Así que el que no se apestaba era ingerido por el monstruo marino. E incluso había gente que se apestaba y era ingerida lo mismo por el monstruo. Pues para aplacar al monstruo, ya que no a la peste, enviaron a Hesíone, la hija de Laomedonte. Como sabemos, tuvo que aparecer Heracles para salvar a Hesíone, pero esa es otra historia. Esta es la historia de la penitencia de Apolo, de la penitencia de Poseidón, y cómo Laomedonte pretendió aprovecharse de ellos para luego sufrir el poder tremendo de los dioses, recuperada ya su forma divina. Otro que debió cumplir con una penitencia fue Hipotes. A los descendientes de Heracles, de Hércules, ¿no? Le llamaban Heráclidas. Parece que después de la muerte del héroe, los Heráclidas vivían todos alejados del Peloponeso, que era donde habían nacido, esa península que hay al sur de Grecia, ¿no? Que parece como una mano. Y un día se reunieron los Heráclidas y pensaron en volver, pero nunca salían bien los intentos de regreso. Parece que habían consultado a un oráculo que los guiaba en los escollos que debían sortear para regresar a su lugar de origen, y el oráculo les había dicho que podrían volver al Peloponeso después de la tercera cosecha. Pero los Heráclidas entendieron mal el oráculo, y lo peor que puede pasarle a un griego es entender mal un oráculo. Decir un oráculo que podía uno volver después de la tercera cosecha era hablar de la tercera generación, ciertamente. Y estos permanentes malentendidos llevaron a la muerte a docenas de descendientes de Heracles. Ahora bien, un miembro de la tercera generación de Heráclidas, Hilo, llamado Hilo, disculpen ustedes, dispuso una flota y empezó a reunir un ejército, pero una maldición cayó sobre este ejército, ¿no? La causa fue la siguiente: parece que un día vieron acercarse al campamento a un adivino llamado Carno. Era un hombre que no venía más que con intenciones amistosas. Pero los Heráclidas temían nuevas malas interpretaciones y no querían escuchar profecías de nadie. Y entonces uno de los Heráclidas, llamado Hipotes, atravesó a Carno con una jabalina y lo ensartó como un churrasco escroto. Y entonces llegó la penitencia. Zeus los castigó con hambre y tempestades. Para terminar con todo aquello, ordenó que el asesino fuera desterrado por 10 años. Y además, para poder continuar con la expedición al Peloponeso, los Heráclidas debían encontrar un ser de 3 ojos. Que es la expresión más habitual cuando a uno le ordenan encontrar un ser de 3 ojos. Uno dice inmediatamente... Incluso en el diccionario dice...
expresión habitual en las personas que reciben el encargo de hallar un ser de 3 ojos. Casi como en francés. Dijo el conde de Lagarde al marqués de la Fondue: Remigio, metele que se hace tarde. Bueno, pues bien, cumplieron entonces el destierro por 10 años, que era la primera de las peticiones, pero esta condición de hallar un ser de 3 ojos era complicada, pero tuvieron suerte. Parece que un día se presentó ante los Heráclidas el rey de Élide, llamado Óxile, que era tuerto y venía montado en un caballo. Bueno, trampa, es sangre. No vale. Zeus dio por terminada la penitencia a mitad porque estaba harto, ¿no? Y también terminaron el hambre, las tempestades, y por fin los Heráclidas pudieron continuar su viaje sin sobresaltos hasta llegar a la tierra de sus antepasados. Y contemos para terminar lo que sucedió con Alcmeón. Dijimos hace algunos días, no sé si aquí mismo, que el adivino Anfiarao, sabiendo que iba a morir en su campaña contra Tebas, uno de los 7 contra Tebas era Anfiarao, el adivino, había decidido participar igualmente. Además, habíamos dicho que su mujer, Erifila, sobornada por el collar de armonía, había empujado a su marido a que fuera allí donde iba a encontrar la muerte. Adrasto, el primo de Anfiarao y el hermano de Erifila, había sobornado a Erifila para que empujara a Anfiarao a ir a una guerra donde él, por ser adivino, ya sabía que iba a morir. De todos modos, él había arreglado con Adrasto, digo Anfiarao, que ante cualquier discusión entre los primos, iba a ser Erifila la que iba a tener el último dictamen. Erifila iba a actuar como juez. Y entonces discutieron Anfiarao y Adrasto. ¿Vamos a la guerra de Tebas? No, decía Anfiarao, que sabía que iba a morir. Pues bien, dijo Adrasto, yo digo que sí, y es Erifila como juez la que va a decidir. Y Erifila, a quien habían coimeado con el collar de armonía, dijo: anda a la guerra, Anfiarao. Y allá fue Anfiarao, sabiendo que iba a morir. Pues, antes de partir, el resignado Anfiarao, o el resignado Anfiarado, había pedido a sus hijos que para vengarlo mataran a Erifila, es decir, a la propia madre. Sí. Digo, mira, yo me voy a la guerra, haceme un favor. Como venganza nomás, maten a mamá. Y además les había encargado, como después hicieron, que emprendieran luego otra expedición contra Tebas, que fue la de los epígonos. Pues uno de los hijos de Anfiarao y Erifila era Alcmeón, del cual hablaremos ahora. Alcmeón marchó contra Tebas después de la derrota de su papá y triunfó. Y luego, una noche, mató a su madre por cumplir con lo que el padre le había encargado. Sin embargo, los dioses, a pesar de que este era un encargo que cumplía Alcmeón, se espantaron igualmente y dieron penitencia a Alcmeón. Los dioses quisieron que por más que lo intentara, aquel asesinato no pudiera ser expiado. ¿Sabe usted que en general un asesinato se expiaba purificándose uno en otra tierra, soportando la persecución de las erinias, aquellos seres alados que enloquecían a los criminales, etc.? Pues bien, empezaron a perseguirlo las erinias a Alcmeón. Alcmeón quiso purificarse en la casa de su abuelo Oicles, no pudo. Después fue a la casa de Fegeo, en Psófide. Allí Fegeo le dio por esposa a su hija Arsínoe. Alcmeón le regaló el collar de armonía que le había quitado a su mamá, y ante tanta bondad para Alcmeón, los dioses hicieron que las tierras del lugar quedaran estériles, y así, cargado de culpas, perseguido por las erinias, se fue y acudió a lo de los tesprotos del Epiro. Pero los tesprotos del Epiro
que parecen una murga ciertamente, se negaron a purificarlo y lo rajaron del país. Alcmeón reanudó su vida errante y penitente, nunca se podía purificar. Encontró al dios río Aqueloo y a su hija Calirroe, quiso casarse con ella y que su padre lo purificara, pero la muchacha le exigió como regalo nada menos que el collar de armonía, como condición para la vida en común y la purificación. Entonces, ya desesperado, Alcmeón volvió a la casa de Fegeo y pidió a Arsínoe el collar. Dijo que lo necesitaba para consagrarlos a Apolo de Élfico, no sé qué cuento le metió. No le dijo que era para regalárselo a otra mina. Fegeo autorizó a su hija a restituir el collar, pero un criado reveló a Alcmeón la verdadera intención del muchacho. Bueno, en fin, Alcmeón no, le reveló a Fegeo la intención de Alcmeón. Indignado, Fegeo lo mandó a matar finalmente. O sea que el tipo no se pudo purificar nunca. Y finalmente pagó la muerte de su madre y la venganza que le había sido pedida. Ahora bien, ¿a quién dedicar esta serie de penitencias? La penitencia no era una institución de los mitos griegos. Insisto, más bien tiene un carácter cristiano. Los griegos tenían casi como unos rituales de exilio. El criminal debía ir a otro estado, a otra ciudad, a otra tierra. Y ahí debía pedir que un rey, que un funcionario, que un señor del lugar lo recibiese como huésped y lo perdonara, lo purificara. Esto requería un tiempo. Pero no era exactamente una penitencia. No había aquí la necesidad de un propósito de enmienda, no había instituciones como la del arrepentimiento, por ejemplo. Los griegos no conocían el arrepentimiento o no funcionaba del modo que funciona, aunque te puede arrepentirse oportunamente y lavar con este solo acto una vida de pecados e iniquidades. Usted sabe que nosotros aquí estamos un poco en contra del arrepentimiento, especialmente de ese arrepentimiento ya de último, de los 43 minutos del segundo tiempo. Yo creo que debería modificarse la ley del arrepentimiento imponiendo un límite. Claro. Y más allá de las 2/3 partes de una vida no vale arrepentirse. Bien, pero no importa. Quiere decir que los griegos no manejaban estas ideas del arrepentimiento, del propósito de no volver a pecar, ni siquiera del pecado. Y entonces, más que penitencia, cumplían con unas burocracias que consistían en una emigración, en el soportar unas molestias de unos seres alados, que es lo más parecido después de todo el remordimiento, ¿no?, que hay en esta historia. Estas erinias que te molestaban, eso se parece al remordimiento, se parece, hay que admitirlo. De modo entonces que no debemos pensar que ninguno de estos tipos estaba arrepentido y que tenía ganas de ser mejor, no, simplemente se limitaban a cumplir con unas condiciones que tenían más de burocrático, insisto, que de espiritual. Ahora bien, ¿cómo podría llegar a funcionar? Esto no solo funcionaba así desde el punto de vista religioso, sino que funcionaba así desde el punto de vista de la justicia. Un criminal no siempre iba a la cárcel, la mayoría de las veces era desterrado. Esto puede explicarse solamente si se piensa que había una enorme vinculación, fortísima vinculación, y casi insoportable vinculación entre el hombre y el lugar donde nacía. Vínculo tal que cuando se rompía también algo dentro del hombre. Y esto debía producir un dolor tal que venía a funcionar como castigo. Si no, no tiene sentido. Imagínese que usted cometa un crimen hoy, sí, y tiene que ir, qué sé yo, a la provincia de Entre Ríos durante 3 meses. Bueno, dice usted. Bien, bienvenido. No, me la voy 3 meses, me instalo ahí en Paraná, me hago purificar por algún amigo y después vengo. Se va a pescar. Claro.
Claro, Bueno. tan fuerte era la ligación, Alejandro, que siempre el lugar de donde era parte del nombre, casi. Sí, bueno, pero ¿no? eso está bien, eso es igual. Uh-huh. Es igual ahora. Los apellidos que tenemos nosotros, en algún caso, provienen del nombre de nuestros padres, y en otros casos son solariegos. Uh-huh. Si provienen de los lugares de donde a lo mejor eran originarias nuestras familias, ¿no? Pero, bueno, efectivamente es así. ¿A quién dedicar esto, entonces? Estos tipos a mí no me simpatizan mucho. Así que usted no tiene algún amigo para dedicar esta noche. Porque fíjese, aquí está la Omedonte, incluso los personajes laterales. La Omedonte no asesinó a nadie, pero un tipo que no garpaba sus deudas. Uh-huh. El de las murallas. Ah, pues, ese era el que cortaba las orejas, aparte. ¿No? No, ese lo amenazó con cortarle las orejas a Posidón y a Apolo, aprovechando que en ese momento no tenían poderes de dioses. No, el otro era el tirano el papá de Metope, Esqueto, el rey del Epiro, que tenía por costumbre cortar las orejas a los perros y tirárselas a los hombres. No, al revés. O algo así. Ah, sí. Y después se enojó porque la hija tenía un amante, mira vos. Y la puso a hacer harina con pelotita de bronce. De manera entonces que... A la chica esa, pobrecita, Alejandro, que se pasó tratando de hacer harina con pelotita de bronce. Apareció alguien más o menos. Que tenía un amante y todavía debe estar ahí tratando de hacer harina con bolita de bronce. Pobrecita. Pobrecita Metope. Sí, ya vieja, a ese amante desconocido, son a veces tan discretos los mitos griegos, que ocultan el nombre de alguien. En este caso no sabemos quién era el amante de Metope. Pero entonces a ella y a su secreto amante, aquel que quizá, mientras ella todavía sigue frotando unas con otras las bolitas de bronce, se ha ido ya con otra mujer. ¿Con qué vamos a ilustrar esto? Bueno, está lleno de canciones criollas y de tangos sobre penitencias. Y está lleno también de canciones que son ellas mismas. Penitencias para el buen oyente. Hay incluso emisoras de radio cuya programación está solamente amueblada por penitencias de 3 minutos, que vienen una tras de la otra, interrumpidas por otras penitencias llamadas locutores. A veces... Y esas mismas penitencias musicales las pasan 2 o 3 veces por día. Claro, claro. Que es un buen nombre, Radio Penitencia. FM Penitencia. Este también es un programa al que asisten penitentes. Vas a saber de qué espantosos pecados estarán purificando los amigos que han venido aquí esta noche y los que nos escuchan. Sin embargo, ya que el perdón no formaba parte del corpus de recursos espirituales de la Hélade, vamos a escuchar al trío argentino en el tango griego llamado No te perdono más. Adelante.